Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe en esta hora. Te hago una pregunta. ¿Qué significa ser libres en Cristo para ti? Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla más mis acciones. Esa es la realidad de los que somos hijos de Dios. Desde el momento en el que le permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene con su presencia y nos transforme, Él nos da las fuerzas necesarias para obedecerle. Con su ayuda nosotros le decimos no al pecado y sí a su voluntad. Es la voluntad de Dios en nosotros. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios anhela para cada uno de nosotros. Esa es la maravillosa libertad que tenemos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero citarte algunos pasajes bíblicos que te servirán para que puedas comprender. Libres en Cristo. La verdad nos hará libre. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31 al 32. Cuando tenemos una experiencia genuina con Jesús, surge en nosotros un gran anhelo de obedecerle y serle fiel a Él. El toque salvador de Jesús nos deja igual. Nace en nosotros el deseo de sumergirnos cada vez más en su palabra y buscar su presencia en oración. Le permitimos hablar sobre su voluntad para nuestras vidas y mostrarnos lo que desea hacer en nosotros. Es en medio de esa búsqueda que Él revela más de su verdad a nuestros corazones. Nos muestra quiénes somos en Él, sus hijos amados, redimidos para su gloria. Dios nos revela su poder sobre el pecado. Nos da claridad en cuanto a la salvación que ya consiguió para nosotros a través de su muerte allá en la cruz y resurrección. Y nos muestra cómo debemos vivir ahora que somos sus hijos. ¿Eres esclavo o eres libre? Ciertamente les aseguro que todo lo que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:34 al 36. Jesús nos da completa libertad. Al recibirlo como Salvador, dejamos de ser esclavos del pecado. Pasamos a ser libres para vencer la tentación y para vivir la vida dentro del propósito de Dios. En Cristo tenemos libertad, pero debemos decidir si serviremos como hijos libres que reflejan su imagen o si viviremos como esclavos. Dios nos da la fuerza para no ceder ante la tentación y nos recuerda que con Él somos más que vencedores. Al enfocarnos en Dios y en vivir dentro de su voluntad, disminuye en nosotros el deseo de hacer lo que nos place y aumenta el anhelo de agradarle cada vez más a Él. La vida con Jesús. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley y del Espíritu, la vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1-2. La ley trae castigo severo,
Pero la vida con Jesús nos libera de la condenación. No importa cuán grandes sean los errores que hayas cometido en la vida y en el pasado. Cuando Dios, con su divina gracia, decide perdonar, Él concede un perdón completo y genuino. Dios nos ofrece un nuevo comienzo lleno de vida en abundancia. Nos da la esperanza para la eternidad con Él. Y también nuestra vida aquí adquiere un nuevo sentido gracias a la presencia del Espíritu Santo. Nuestra meta es vivir para la gloria de Dios y llevar su presencia y amor donde quiera que nosotros vayamos. Atención al fruto. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora nos avergüenzan y que conducen a la muerte, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:20 al 23. Aquí vemos la diferencia entre una vida de esclavo del pecado y una dedicada al servicio de Dios, dominada por Él y por su justicia. Es fácil saber quién o qué gobierna nuestra vida. Solo debemos mirar el fruto. El pecado trae fruto de vergüenza y lleva a la muerte espiritual. Sin embargo, el fruto de justicia de una vida puesta al servicio de Dios es un fruto lleno de santidad y conduce a la vida eterna. Una vida santa es una apartada para Dios que busca agradarle en todo momento. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es así como logramos reconocer el gran regalo de la vida eterna que Dios nos ha dado. Viviendo llenos del Espíritu Santo, perseveramos en obediencia a la palabra de Dios. Es por su gracia que hemos pasado de muerte a vida con Cristo Jesús. Y nuestra vida no puede quedarse igual ante esta realidad. Firmes en nuestra libertad. Cristo libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. En Jesús tenemos libertad tanto del yugo del pecado como de tener que cumplir con toda la ley antigua. No hay nada que podamos hacer para ganar el perdón de Dios. No importa cuán bueno aparentemos ser ante los ojos de los demás. Somos salvos por la gracia de Dios y solo el sacrificio de Cristo nos trae verdadera libertad. Una vez somos transformados por el amor y el poder redentor de Dios a través del Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Él nos da la ayuda necesaria para vivir en obediencia a Dios y para permanecer firmes. No le debemos obedecer por temor o por legalismo, sino por amor a Él, porque el deseo de nuestro corazón es vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. La vida llena del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley de que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5:22 a 25. Hemos sido llamados a ser libres, pero eso no nos da permiso para que vivamos como querramos, dando rienda suelta a nuestras pasiones y deseos. Hay un gran contraste entre las obras de la carne
y la vida llena del Espíritu Santo. Nuestra elección debe ser siempre actuar de acuerdo a la vida llena del Espíritu Santo. Dios debe ser quien dirija todas nuestras acciones, sentimientos y palabras. Con Él tenemos la fortaleza que necesitamos en todo momento para no ceder ante el pecado. La libertad que tenemos en Cristo Jesús es una que nos trae bienestar espiritual y nos ayuda en nuestra relación con los demás. Dejemos que el Espíritu haga su obra transformadora en nosotros y vivamos libres del poder del pecado para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta hora. Reciba este devocional y comparta para aquellas personas que también necesitan una palabra de parte de Dios. Quien habló con ustedes es el pastor Raúl Ledesma. Que Dios te bendiga.